Hola, bueno. ¿Está cerrado? Sí, estábamos esperando el funeral, usted viene a... No, no, que está enterrado mi abuelo, quería pasar un rato si se podía. Lamentablemente estamos en cuarentena, el recinto cerrado. Ah, Solamente ingresos de funerales con los permisos respectivos de la Comisaría del Parque. ya, nada que se pueda entrar así Hay a verlo. flores, visitas, ningún trabajo. Nada. Nosotros tenemos la lista de las personas que pueden ingresar. Ah, De hecho, ya. hay 24 personas y tenemos que dejar el 20. Ya. Ahí vamos a tener que, el encargado que viene de alguna manera al funeral, va a tener que decidir quién es esta y no, porque Usted viene aparte, no viene el funeral. No, que venía a ver a mi abuelo nomás. de hecho anda la camioneta fiscalizadora recién bajo Ya, el municipal, entonces estamos más complicados. Tenemos cámaras, ya, estamos ratados en ese sentido. Somos sujetos humanos. ya. Muchas gracias. Hasta que se levante la cuarentena, fase 1 o fase 4 puede ser. Ya. Yo vivo aquí, pues. Vivo ahí, ahí está esa puertecita ahí. Mi mamá tiene ese puesto de flores que hacen como dos meses que no se puede abrir. Yo trabajo adentro también en el cementerio, Ya. haciendo bóvedas. Haciendo bóvedas y no se puede trabajar porque está cerrado, Está parado. está parado y llevo como 2 meses ya parado aquí, pues, así que cuando llegan funerales para arriba de repente voy de auto aquí, pues. Ya. Voy de auto para ganarme unas monedas. Y los funerales ahora no están igual que antes, viene re poca gente, 20 personas. Y antes más o menos, ¿cuánto No, venía? antes podían venir 100, 200, antes se llenaba aquí, pero ahora no. Claro. Ahora con esta cuestión, no sé hasta cuándo vamos a tener. Y nosotros tenemos pega ahí, porque yo trabajo en eso, Ya. trabajo con otro maestro. Uno que vive aquí mismo. Claro. Claro, si yo quisiera entrar por mi casa, por allá, están así los funerales a veces, cuando es por la cuestión del virus, y tiene la pura carroza, ¿no? Claro. La pura carroza entra nomás y te deja al finado, a la finadita, Claro. y chao. Claramente. Yo totalmente, a lo que... Y no creo que siga igual que antes, porque la gente va a tener miedo, Sí. miedo de venir. Y que aquí no tenían para qué cerrar el cementerio, y aquí no viene tanta gente No, para pues. eso. Pueden acceder a ella llamando al 800-716-6. Buenas tardes y buenas noches a quienes nos acompañan desde otras partes del planeta. Mi nombre es Ignacio Gutiérrez y seré el encargado de moderar el segundo conversatorio de la quinta versión del encuentro interdisciplinario sobre la muerte, versión que está enfocada en el fenómeno de la muerte colectiva y extinción. Me gustaría partir destacando el video que acabamos de ver, el cual fue realizado por el colectivo chileno Pésimo Servicio y que lleva por título "Los funerales ahora no están igual que antes". Con este damos inicio a este conversatorio en el que abordaremos
el tema de los ritos y espacios de las muertes masivas. Luego continuaremos con las presentaciones de Iván Cáceres, Adriana Goñi y Cecilia Vicuña, quienes expondrán sus reflexiones desde sus respectivas perspectivas, desde la arqueología forense, la antropología digital y el arte ritual. Pero antes de presentarles adecuadamente, quisiera, como lo hice en el conversatorio anterior, contextualizar esta actividad dentro de lo que es este encuentro al que les hemos invitado. El Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte, o EIM, se origina en el 2015 como una instancia de reflexión, discusión y creación en torno a la muerte desde diferentes áreas de conocimiento, con el objetivo de facilitar la aproximación a la temática. Creemos que la muerte que todo ser humano experimenta a lo largo de su vida no solo debe ser sentida, sino también necesita ser pensada y hablada para poder así elaborar los efectos que nos produce. Sin embargo, podemos ver que en varias sociedades occidentales modernas, especialmente en la chilena, se ha producido una resistencia a la temática, la cual, a nuestro entender, puede generar dificultades no solo en el duelo de la muerte propia y de otros, sino que en la forma en que concebimos nuestra propia existencia. En este sentido, hoy, cuando ya llevamos varios meses en el contexto de pandemia, con más de 11.000 muertes a nivel nacional y cerca de 1 millón globalmente, en el que la muerte nos encara de forma tan masiva y potente, consideramos absolutamente contingente retomar el espacio de conversación del EIM. En este segundo conversatorio, con el que continuamos con la serie que estamos realizando mensualmente durante este año, nos proponemos explorar cuáles son los ritos y espacios de las muertes masivas, indagando a través de la arqueología forense, la antropología digital y el arte ritual, cómo ha enfrentado la humanidad a distintos eventos de muertes en masa, qué ritos y espacios ha generado para darle sentido, y qué ritualidad podríamos llegar a generar tomando en consideración otras áreas de conocimientos, como por ejemplo el arte performance. Creemos que abordar estas preguntas en este contexto de pandemia puede darnos luces sobre qué comparten y en qué se diferencian las experiencias de muertes masivas, y qué podemos aprender de estas. Para ello, proponemos un abordaje interdisciplinario del fenómeno, pues consideramos que es la mejor forma de conocer no solo la muerte, sino cualquier concepto o temática que uno quisiera abordar. Con este objetivo, hoy comenzamos con el video que nos envió el colectivo Pésimo Servicio. Este colectivo interdisciplinario, compuesto por 7 artistas visuales chilenos, surge en el contexto del estallido social de octubre del 2019 en Chile, y desde entonces se han dedicado a hacer diferentes acciones artísticas, intervenciones, videos, generando material para las marchas, buscando representar lo que sucede en las calles de alguna manera. Con su obra, Los funerales ahora no están igual que antes, quisimos poner en relieve la distinta valoración que se ha dado a la ritualidad mortuoria en comparación, por ejemplo, al comercio. Esto en el contexto de pandemia, pues como pudimos ver en el video que ellos han realizado, se pueden dar incluso distintos accesos a cada una de estas actividades dado el valor que se le da socialmente. Junto a ellos, hemos convocado a 3 grandes exponentes que desde distintas esferas de trabajo nos ayudarán a estimular la reflexión y la conversación, y a quienes paso a presentar a continuación en el orden en el cual realizarán sus exposiciones. Comenzaremos con la presentación de Iván Cáceres. Él es arqueólogo de la Universidad de Chile y ha desarrollado investigaciones arqueológicas tanto en la zona central como norte de Chile, especializándose en estudios de arte rupestre, estudios de sitios arcaicos, de sitios agroalforeros y históricos, destacándose además su vasta experiencia en peritajes judiciales como arqueólogo forense. En esta área ha liderado equipos en el estudio y exhumación de restos humanos en sitios vinculados con detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Chile, en Colonia Dignidad, y de la muerte masiva de la pandemia del cólera del siglo XIX, evidenciada por el cementerio de coléricos de Renca, que fue hallado junto al río Mapocho cuando se construía la costanera. Por esta experiencia, nuestra invitación, Iván, ha sido a presentarnos una perspectiva arqueológica sobre los espacios de muertes masivas del pasado, con lo que buscamos establecer una visión histórica de las muertes colectivas. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos esta tarde. Ya te daré la palabra. Luego de la presentación de Iván, le daremos la palabra a Adriana Goñi, con quien hemos tenido el privilegio en otras ocasiones ya de compartir en otro conversatorio del encuentro, el cual estuvo enfocado en las muertes en los nuevos medios. Adriana es antropóloga también de la Universidad de Chile, y se ha especializado en antropología digital, enfocándose en los procesos de memoria en Internet, donde ha trabajado con los familiares afectados por la represión de la dictadura militar, sus hijos y nietos.
Es miembro activa de la Mesa Sitios de Memoria del Colegio de Arqueólogos de Chile, socia de la Asociación Otras Memorias y de la consultora Segmentos Invisibles. Adriana ha participado en diversos congresos, destacándose su exposición en el último Congreso del Futuro, que es organizado por el Senado de Chile, donde habló sobre morir y trascender digitalmente. Hemos invitado a Adriana para que nos hable hoy desde su perspectiva y su actual trabajo sobre los ritos que han surgido en el contexto de pandemia, dadas las limitaciones de movilidad y la masividad de las muertes, en lo que hemos titulado hoy la desritualidad mortuoria en tiempos de pandemia. Muchas gracias también, Adriana, por acompañarnos hoy. Finalmente, pero no por ello menos importante, nos acompaña también Cecilia Vicuña. Ella es artista visual, poeta y activista chilena, considerada una de las voces más auténticas y polifacéticas de la poesía contemporánea a nivel mundial. Ella es pionera de la propuesta de decolonización indígena y ecofeminista a través de la performance y el arte ritual. Con sus monumentales obras Quipu, Los Precarios y Basuritas, así como sus pinturas, explicaciones, poemas y palabrarmas, combina lo ritual y lo político en actos transformativos que transitan desde lo ancestral a lo vanguardista. Cecilia ha expuesto en algunos de los museos más importantes del mundo y ha sido galardonada con múltiples premios de cultura, entre ellos el prestigioso Premio Velázquez de Artes Plásticas de España en 2019. Hoy Cecilia nos compartirá su experiencia como creadora de rituales, los cuales a partir del arte nos conectan con reflexiones y experiencias profundas en torno a las diversas sensibilidades humanas. Con ello, buscamos pasar del diagnóstico de lo que son la ritualidad contemporánea en tiempos de pandemia o la ritualidad que ha sucedido en otros eventos de muertes masivas, pasar a la potencialidad del arte como esfera o orden de acción para producir una ritualidad propia de las muertes masivas como la que experimentamos hoy en pandemia. Gracias, Cecilia, también por tu disposición. Ya te daré la palabra. Ahora, como en cada conversatorio, cada cual expondrá durante 15 minutos. Como les indicaba antes, siendo esto un conversatorio, la idea es que junto con el video del comienzo, estas exposiciones sirvan de estímulo para la conversación abierta que sostendremos luego, donde cualquiera podrá expresarse a través de preguntas respecto a las exposiciones o manifestar cualquier reflexión respecto a los temas abordados. Luego de las presentaciones, explicaré cómo funcionará la dinámica de la conversación, pero si durante las exposiciones alguien quisiera expresar algo, puede escribirlo en el chat a su derecha y lo retomaremos luego que terminen las presentaciones. Ahora le doy la palabra a Iván Cáceres. Iván, ¿estás por ahí? Aquí estoy, ¿me escuchas? ¿Me escuchas o no? Ahí lo escuchamos. Ya. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, primero que nada. Y me han pedido que hable sobre la muerte, y yo lo voy a tratar sobre dos temas en los cuales yo como arqueólogo he trabajado, que es lo que ya había planteado y señalado Ignacio, que es el caso del cementerio de coléricos, como así se llama, de Renca, que tuvimos que trabajar en el año 2001 aproximadamente, y en los casos de violencia política, la muerte durante la violencia política. Así que voy a presentarles mi PowerPoint, a ver si lo puedo compartir. ¿Lo están viendo ahí o no? Sí, ahí te vemos. Bueno, el primer caso tiene que ver con la epidemia del cólera y lo traigo porque también tiene que ver con lo que nos está pasando ahora, ¿ya? Entre el año 1886 y 1888, el cólera causó la muerte de aproximadamente 25.000 personas, esas son las cifras oficiales, en una población chilena de 2.500.000 aproximadamente. Hay autores que plantean que fueron más las muertes, ¿ya? Pero estas son las cifras del registro civil o de las oficinas civiles de la época. Hay autores que hablan de 60.000 muertes. Lo mismo que ocurre hoy día. Hoy día hablamos de 11.000 muertes oficiales, pero hay unos 5.000, o sea, un 50% más que está por ahí rondando, ¿no? Y el cólera, ¿cierto? No vamos a entrar en qué es el cólera, pero las malas condiciones de higiene del país y de la población fueron el factor importante para la rápida expansión de esta epidemia que ingresó por la zona central, por los Andes, digamos, desde Argentina hacia Chile, ¿ya? Y se expandió rápidamente. El miedo
y yo quiero que en lo que yo voy diciendo ustedes vayan contrastando que lo que nos está pasando ahora, que después podrá retomar Adriana. El miedo también fue un factor importante y relevante para la expansión rápida de la epidemia. Los enfermos fueron tratados en lazaretos. ¿Ah? Lazaretos viene de Lázaro, ¿cierto? Y de la lepra, ¿ah? De recintos específicos, ¿ya? Para confinar, ¿cierto? Para recluir a las personas. Y aquellos que murieron, después de ser tratados en lazaretos, fueron enterrados en recintos especialmente acondicionados para eso. Y esos fueron los llamados cementerios de coléricos o de apestados. Y en Chile central y en Chile en general, los arqueólogos y los historiadores sabemos, ¿cierto?, que hay bastantes cementerios de cólera o de apestados en general, como llama la población local a estos cementerios, ¿ya? Al igual que ahora, entonces, la epidemia del cólera, que no es la primera epidemia, Chile tenía epidemias de que prácticamente llegan los españoles acá, ¿cierto? Hay datos de eso, y continúan, tenemos muchas epidemias. La epidemia del cólera, Yo no tengo el que es de esa época, azotó principalmente a la población pobre y marginal. Aquellos inmigrantes que a fines del siglo XIX, ¿cierto?, estaban llegando desde los campos a la ciudad, ¿ya? Los inmigrantes, ¿ah? Y que vivían en condiciones de hacinamiento, ¿ya?, alrededor de Santiago, en todo lo que es la chimba, o sea, fuera, ¿ah?, del sector central, básicamente fuera en los extramuros, digamos, de la ciudad. Entonces, estos lazaretos fueron los lugares especialmente adaptados para tratar los enfermos, porque en general no se ocuparon los hospitales, a diferencia de ahora, ¿cierto? Y los lazaretos eran tanto lazaretos de cuarentena como lazaretos de lepras, ¿ya? Y los lazaretos de cuarentena eran los lugares que se medicaban, aislaban y recluían a los enfermos. Los lazaretos de lepras eran ya más permanentes, ¿ya? Y la idea era controlar la expansión de la pandemia, ¿ya? Y entonces, en definitiva, el lazareto fue un espacio que se constituyó, como digo acá, en un alivio para los demás integrantes de la sociedad civil, pues caracterizaba el encierro y la clausura social de las personas. Algo que podríamos discutir con respecto a lo que está pasando ahora. ¿Cómo fue el tratamiento de la muerte? Las personas muertas por la epidemia fueron enterradas en lugares especialmente destinados para estos fines, o sea, en lugares específicos. Se les llamó cementerios, pero claramente no lo eran. Nosotros entendemos que un cementerio es un lugar donde los vivos recuerdan a los muertos. Nosotros vamos a recordar a nuestros muertos a través de diversos rituales, como el Día de los Muertos, las visitas periódicas, llevarle flores, ¿cierto?, las misas, etc. Y lo que se trataba entonces en el caso de la gente infectada por el cólera, los que estos llamados apestados, ¿cierto?, era dejarlo en forma anónima y en el más absoluto olvido, ¿ya? Desde el punto de vista antropológico, entonces, y sociológico, histórico, no son cementerios, ¿ah? No son un lugar de recuerdo, ¿ah?, de visita, ¿ah? Por lo tanto, en este lugar donde se entierran a los infectados por el cólera en esa fecha, no se trataba solo de una muerte biológica, sino también de una muerte biográfica, o sea, el olvido, ¿ya? Por cierto, quienes fueron enterrados en estos cementerios fueron los pobres, aquellos que no pudieron ser reclamados por sus familiares porque el Estado les impidió, ¿ya?, en razón de la salud pública. Obviamente que las familias más pudientes igualmente enterraron a sus familiares, usando bastantes subterfugios en los cementerios católicos, aunque estaba prohibido, pero igual lo hicieron, claramente, ¿ya? Aquí tengo una imagen, no sé si la ven, del cementerio Coléricos de Renca, o sea, una construcción bastante de ladrillo, ¿cierto?, con un revoque ahí, ¿cierto?, y con la gente muerta acá, a la derecha vemos una cantidad de esqueletos depositados, ¿cierto?, en forma continua, ¿ya? Este es el dibujo que nosotros como arqueólogos hicimos de un sector, de cómo estaban dispuestos los esqueletos unos sobre otros, sin ataúdes, por supuesto, y eran enterrados, morían, se decretaba la muerte y se iban a depositar rápidamente al cementerio, ¿cierto?, de Coléricos de Renca en este caso, que no era el único, ¿ya? Es el caso del cementerio de Coléricos de Renca, ¿ya? ¿Qué pasa con el otro caso que a mí me ha tocado tratar con respecto a la muerte masiva, y yo hablo aquí de la muerte masiva, la muerte selectiva, es el caso de los detenidos desaparecidos? En Chile,
las cifras oficiales señalan que alrededor de 1.200 personas se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos. Las cifras siempre son complicadas, ¿ya? Los familiares dicen que son más, ¿ya? Y este otro tema que me ha tocado trabajar desde hace bastante tiempo. ¿Ah? Al inicio de la dictadura militar hubo una muerte masiva de opositores políticos que eran el enemigo interno, de acuerdo a la doctrina de la seguridad nacional, ¿cierto? Entonces, pero nosotros sabemos que no solamente se murió gente, o se ajustició, se fusiló, se mató derechamente gente que era dirigentes políticos, ¿ah? No solo, sino que al igual que en el régimen nazi, por ejemplo, con respecto a la noche y la niebla, este concepto que tenían los nazis, ¿ya? También se eliminó a delincuentes, a indigentes, a homosexuales al inicio de la dictadura militar, ¿ya? A la avanzada, el régimen militar, prácticamente un mes después del golpe, la caravana de la muerte, que todos saben de qué se trata, ¿cierto?, fue el inicio de la muerte selectiva. Gente que estaba recluida, que se había ido a entregar incluso voluntariamente, ¿ah? Fue sacada y ajusticiada, ¿cierto?, y fusilada por esta caravana de la muerte, ¿ya? Entonces, la DINA, después, posteriormente, ¿cierto?, con el paso de los años, la DINA aplicó la desaparición selectiva de los opositores políticos, ¿ya? Se fue refinando. Entonces, de una muerte masiva que se inicia con el golpe militar, lentamente hasta el año 76, 77, 78, ¿cierto?, empieza una muerte más selectiva. Cabe señalar que de todos los desaparecidos, no más de 200 se han identificado, por lo tanto, ustedes deben entender toda esta ritualidad de la muerte con los familiares, ¿cierto? En este caso, al igual que en el otro de los gente muerta por la epidemia del cólera, lo que persiguió la dictadura no solo fue la muerte biológica de los opositores políticos, sino también su muerte biográfica, ¿ya? Sin embargo, la lucha incansable de los familiares mantuvo su recuerdo y su memoria, impidiendo esa muerte biográfica. ¿Ya? La muerte masiva al inicio de la dictadura se implementó en cementerios públicos. Así tenemos el caso del Patio 29, que excavamos en el año 90, ¿cierto? 91, y muchos cementerios, en el cementerio de Hualquén, en Paine, y en el cementerio de San Antonio, en muchos cementerios, ¿cierto?, municipales o parroquiales. ¿Ah? Pero a poco andar, una forma de negación de la muerte fue la inhumación en lugares clandestinos para que sus familiares no pudieran realizar precisamente el ritual de la muerte. En este caso, en estas dos imágenes que ustedes están viendo, tenemos el caso a la izquierda del Patio 29, donde hay dos personas, dos víctimas de la violencia política. El Patio 29 se ocupó entre septiembre y diciembre del 73 en el Cementerio General de Santiago, ¿ah? Y tenemos dos personas en una misma tumba, ¿ya? En el caso de la derecha tenemos la muerte selectiva. Aquí estamos en un recinto militar, estamos excavando rodeados de militares, en lo que hoy se llama Brigada de Operaciones Especiales Lautaro, y que en su momento, como producto de la mesa de diálogo en el 2001, nosotros excavamos en lo que se llamaba el Fuerte Arteaga. El lugar que estamos excavando corresponde a cuando encontramos los restos óseos de Juan Luis Rivera Matus, que de acuerdo al informe del ejército, Juan Luis Rivera Matus había sido lanzado al mar frente a las costas de San Antonio. Los familiares vinieron desde el extranjero, hicieron un ritual simbólico, y a los meses después nosotros encontramos los restos de Juan Luis Rivera Matus, desaparecido en 76, ¿cierto? Y bueno, en fin, es un trabajo que nosotros como arqueólogos entonces hemos estado haciendo, ¿ya? La muerte masiva entonces, tanto en la pandemia, en la epidemia del cólera, como ahora incluso, y en el caso de los desaparecidos en general, impacta a las capas más pobres y desposeídas de la sociedad, ¿ya? Ambos tipos de muerte han perseguido el anonimato de esa muerte y que no se cumplen los rituales funerarios. Sin embargo, la lucha incansable de los familiares y personas sensibles con el tema mantienen la memoria de esas víctimas. Y como arqueólogos, nosotros que compartimos el interés por el pasado, hemos enfrentado este pasado traumático
y hemos hecho un trabajo de memoria rescatando desde el olvido aquello que nos perturba, haciendo una pequeña contribución a la verdad, si no a la justicia, pero por lo menos a la verdad. Esa es mi presentación. Muchas gracias. ¿Aló? ¿Sí? Escucho. Ahí escuchar. Oye, Iván, muchas gracias por la presentación. Qué interesante las reflexiones. Me interesó mucho lo hecho esto de entender la muerte biológica y la muerte biográfica también en un contexto de cómo las muertes masivas también son muertes selectivas. Muy interesante la presentación. Ya podremos retomar ahí la reflexión y las preguntas que las personas quieran hacer o las reflexiones que quieran expresar. Ahora vamos a pasar a la presentación de Adriana. Adriana Góñez. Adriana, ¿está por ahí? Ahora sí. Yo voy a hacer, como tengo problemas con el PowerPoint, voy pasando la lámina en la medida que tú me lo digas, ¿ya? Bueno, Entonces yo quiero empezar mi presentación, que tengo la ventaja que al ser tan vieja he vivido muchos rituales. De los rituales que he vivido desde los 6 años, hace 70 años. Por ejemplo, que vi pasar frente a mi casa carrozas tiradas por caballos negros, con penachos. Desde esa experiencia hasta los rituales virtuales, hay una serie de cambios que han impactado socialmente. A ver, yo tenía preparado un tremendo... Bueno, a mí personalmente me ha tocado vivir los cambios en los rituales. Desde mi abuelo, mi hermana, que los velaban en el comedor, hasta todos los rituales de los familiares de todos los afectados por las violaciones de los derechos humanos, que han llenado todos los espacios hace ya casi 50 años. Las calles se han llenado con conmemoraciones, con romerías, con cementerios repletos. He vivido entierros donde las banderas y los himnos y las consignas y los abrazos no consolaban por la partida. Pero hace tiempo que yo habito el espacio virtual, o navego el espacio virtual, porque hay antropólogos que dicen que uno no lo habita, sino que navega por ese espacio. Y me he encontrado en ese espacio con todas las mismas personas con las que llevábamos a cabo todos los rituales, conmemoraciones, y honrábamos a nuestros muertos. Todos habitamos el espacio virtual. La pandemia se asoció a la tecnología, que le es indispensable en este momento de aislamiento y de desritualización funeraria. Entonces podemos, por ejemplo, ver transmisiones vía Facebook o Instagram de funerales, donde los deudos siguen cada paso de esto. El consuelo de los deudos también se puede entregar, porque así mismo con esta plataforma Zoom o las muchísimas que hay, la gente se reúne en velorios virtuales, se reúne ya sea en los funerales o en homenaje. Hay, por ejemplo, el Hogar de Cristo, tiene un obituario. Entonces ahí
van poniendo ellos suben todos los entierros del día, y uno va y puede poner una vela, mandar un mensaje, está abierto eso a cualquier manifestación. Hay cementerios virtuales. Hay cementerios virtuales, hay para acompañar, hay un montón de recursos que nos da la tecnología. Yo ahora estoy un poco complicada porque tenía bien escrito todo esto, pero no lo puedo leer, pero Adriana, ¿me escuchas? sí. Yo voy Mira, pasando el PowerPoint, lo voy pasando mientras tú lo ves. claro, todo esto que muestra el PowerPoint son manifestaciones de rituales colectivos, ¿no es cierto? Es todo lo que no se puede hacer ahora. O sea, tú no puedes, ni las flores siquiera, ni las flores. Ese, por ejemplo, el funeral de Víctor Jara. Entonces, calles repletas, abrazos, llantos, cantos. Una fraternidad y un amor circulando entre todos, que es consolador. Cada pueblo, cada cultura tiene su ritualidad propia y específica. Este es un funeral mapuche, por ejemplo, es el funeral de Camilo Cachillanca. Después tengo un funeral pre-COVID, que puede verse acá, en este caso, el ataúd abierto, que hoy está prohibido, es imposible. Son todos ritos que ayudan al duelo, ayudan a la comunidad a sentirse a la pertenencia a una comunidad determinada, que está frustrado ahora, está imposibilitado de llevarse a cabo. Entonces se ha hecho individual la muerte, porque, por ejemplo, con la tecnología, es el familiar el que puede realizar estos encuentros con su familia joven, diría yo, porque los jóvenes en el aspecto tecnológico han tomado una relevancia ahora, han asumido un rol que antes tenían los ancianos, ¿no es cierto?, como organizadores familiares de los ritos. Entonces ahora los jóvenes son los que le tienen que enseñar a sus abuelos o a los padres incluso a manejar estas plataformas virtuales. Entonces el joven, el hombre, la mujer joven, se ha hecho indispensable en estos rituales. Ha habido ahí un cambio. Y en esta foto, la de la derecha, por ejemplo, ese sacerdote solo en un cementerio, es absolutamente simbólico. Toda la simbología de la muerte se ha trastocado. Y como habló Iván, de las muertes por la violencia política, por la represión de Estado, toda esa gente, porque ya hay 3 generaciones, toda esa gente habita Internet y se comunica, se convoca, se quiere, se hace cariño virtual y se mantiene una comunidad que no es virtual, evidentemente. O sea, hay un correlato entre lo virtual y la realidad presencial. Está íntimamente ligado. Ahora se ha cortado la vertiente presencial, pero sigue absolutamente
vigente todas las actividades de memoria. Por ejemplo, los sitios de memoria, todos están transmitiendo. La Villa Grimaldi, Londres 38, la ex clínica Santa Lucía, todos los sitios de memoria están funcionando virtualmente. Y la memoria sigue circulando. Y cada día en las redes sociales aparece el que fue asesinado en un día 30 de agosto de cualquier año, está presente. Entonces, es muy importante, porque mañana es el Día del Detenido Desaparecido, y Latinoamérica, y la América en general, está llena de detenidos desaparecidos, que no están muertos, porque no están muertos ni para sus familias, ni para sus compañeros. Entonces, el Internet arde en memoria. Eso es lo que yo podría decir. ¿Aló, Adriana? Y ve, Ahí está. sí, yo creo que eso es básicamente. Hay rituales más específicos, ¿no es cierto? Como esto de los velorios virtuales, de los funerales transmitidos por las redes sociales. Se están manteniendo los rituales tradicionales, pero en una forma digital. Y el ser humano no, ¿cómo te dijera? El ser humano no siempre va a encontrar la forma de comunicarse, de consolarse. Siempre. Eso nomás. Muchas gracias, Adriana, por tu presentación. Bueno, nuevamente contar con tus reflexiones desde lo que es la antropología digital y tener un entendimiento de lo que está sucediendo hoy en día, porque me imagino que todas y todos estamos viendo lo que está sucediendo con la ritualidad mortuoria, que ha sido, como mostrar el video inicial, también interrumpida. Y bueno, ya volveremos ahora a reflexionar de ello y podremos conversar cuando pasemos al conversatorio. Ahora quería dejarles a todas y todos con la participación acá con Cecilia Vicuña, que nos hablará desde el arte y la ritualidad. ¿Aló, Cecilia? ¿Me escucha? ¿Cecilia? ¿Me escuchas? Ahí le escucho. Este es un tímpano de ballena fusilizado que una poeta de la India me regaló porque dijo que yo oía como las ballenas, y las ballenas, como muchos animales, tienen ritos mortuorios. Nosotros, mucho antes de ser humanos, ya hacíamos ritos. Hace poco se publicó un descubrimiento maravilloso de unos seres que fueron nombrados Homo naledi. Fue en Sudáfrica. Y hay discusión sobre si este descubrimiento tiene como fecha 300.000 años, 30.000 años, en fin, todavía está en discusión. Pero lo importante es que estos seres
hacían un ritual que consistía que a través de una rendija ínfima en la roca encontraron unos túneles naturales que existían en la roca por donde solo cabían ellos. Ellos eran seres que todavía no eran humanos, eran como protohumanos, es decir, a medio camino entre mono y persona. Eran chiquititos, todavía más chiquititos y flaquitos que yo. Yo soy chica, mido 1,5 metros. Y por ahí bajaban hasta lo más profundo de unos túneles absolutamente oscuros y ahí depositaban los huesos de sus muertos. Y lo hicieron consecutivamente durante miles de años. Entonces, ese sentido de la ritualidad comienza con la conciencia de la muerte y el dolor por la muerte. Yo pienso que todo el arte se origina de ahí. Es decir, lo que nos hizo humanos fue ese sentimiento. Por eso comparto plenamente las hermosísimas palabras de Adriana y de Iván, especialmente esa idea tan hermosa que dijiste, que es la siguiente, que me emociona mucho y no lo puedo decir, que los detenidos desaparecidos en Chile no están muertos, ni para su familia, ni para sus compañeros. Tampoco están muertos todos los seres que se sacrificaron para que nosotros llegáramos a estar vivos hoy. Entonces, antes de hablar de mi arte, yo tenía que invocar a la ballena y también invocar a las palabras de Adriana. Porque yo creo que en este momento, esta pandemia que ha trastocado el mundo y que solamente ha empezado a trastocarlo desde mi perspectiva, nos sitúa frente a lo que la cultura actual humana, el dominio absoluto del capitalismo, ha creado, que es una cultura de negación total de la realidad, de la vida y de la muerte, en la que la única realidad es el lucro, ¿verdad? Y todo lo demás no importa. No importa destruir las aguas, el oxígeno, no importa destruir los bosques, las selvas, de manera que desaparecerá la lluvia, desaparecerá el agua, desaparecen los insectos, desaparece la red vital, desaparece todo, pero no interesa. Eso no es ni siquiera un tema, tal como la muerte no es un tema. Entonces, es muy interesante que la muerte en realidad es la única certeza que nosotros tenemos. Y sin embargo, hemos instalado una cultura llena de certezas falsas. Se supone que podemos controlarlo y saberlo todo, pero no es real. El cosmos, el universo, se compone en un 99% de energía invisible. Entonces, frente a esta irrealidad en que estamos, aparece la muerte masiva. La muerte de prácticamente miles de especies que desaparecen, se extinguen cada día. Y nuestra muerte, que por supuesto sucederá, nuestra muerte como especie, sucederá prontamente a menos que despertemos. Y como sabemos en Chile, a los que despiertan les balean los ojos. Entonces, ¿dónde estamos? Entonces, es estar en un espacio donde nuestra única certeza es la muerte y es lo más borrado de lo borrado. Entonces yo creo que este deseo de dos jóvenes, que son Ignacio y Macarena, de convocarnos, es el deseo que nos puede llevar a la luz. La palabra deseo, y esta es una de mis palabras armas, que es un método que nació a raíz del golpe militar, es un método para ver lo que las palabras realmente quieren decir.
Deseo viene del latín desiderare, que es la misma raíz de lo sideral. Es decir, el deseo es el deseo de la luz de brillar. Ese es el significado profundo, el proto-significado de la palabra siderar, desear. Entonces, no sé cuántos minutos me quedan, pero voy a decir solamente, a lo mejor, la primera, es decir, yo comencé mi arte en un ritual. ¿Por qué mi arte desde el primer día fue un rito? Porque yo era una niña semi en pelota, en bikini, una adolescente, tenía 17 años, estaba en la playa, como miles de niños chilenos están en la playa, jugando en esa agua helada, y de pronto desperté y vi que todo lo que estaba a mi alrededor, la luz, el agua, el viento, el sol, todo sentía, sabía, tenía conciencia. Y caí rendida frente a eso. Así nació el arte precario. Nací, miren lo que dije, nací cuando sentí que todo desaparecía para regenerar la vida. Es decir, ese es el sentido profundo y la razón por la que la muerte es la vida. Negar la muerte es negar la vida. Y al caer rendida, entonces empezó a fluir este arte que ahora viaja por medio planeta o por el planeta entero, dependiendo según se mire. Entonces, ese sentido de lo precario, de la fragilidad, de la impermanencia, es lo que hace que la vida tenga un valor supremo, porque la muerte tiene un valor igualmente supremo. Entonces, este hilo que conecta a los muertos y a los vivos es el tesoro de la conciencia y la sensibilidad humana. Si cortamos ese hilo o pretendemos que no importa, entonces nos deshumanizamos y podemos matar, podemos causar daño y ser indiferentes frente al sufrimiento de todas las especies, del último insecto que existe sabiendo que no va a tener cría, del último pájaro que ya no tiene compañeros con quien cantar. Entonces, las últimas, no sé, dime cuántos minutos me quedan, Ignacio. Te quedan todavía, Cecilia, más de 5 minutos. O sea, te quedan 7 minutos, 5 tranquila. minutos, una eternidad. Una Bueno, eternidad. entonces, les voy a leer lo que pensé que podía decirles. Yo hice mi arte precario en las playas de Concón para que la mar los borrara. Entonces hacía como unas ciudades que podían ser ciudades arcaicas o ciudades del futuro, donde cada palito que había sido abandonado y que las olas habían traído palitos, huesos, plásticos, metal, lo que fuera, todo eso yo lo rearmaba en un acto de belleza, que era como si fuera, es decir, estaba inspirado, la estética estaba inspirada en las ofrendas milenarias de todas las culturas de este planeta. Entonces, de pronto tuve una idea que no funcionaba para esa ritualidad de lo que desaparecía, regenerando la vida, regenerando la energía de la mar, porque todo eso era una ofrenda para la mar, para que la mar supiera que yo la veía como ella me veía a mí. Entonces, pensé, de pronto, Santiago es una ciudad en la que hay 4 estaciones y había el otoño. Entonces, yo me di cuenta que todo el mundo barría las hojas como algo molesto, que ya va a perder todo. Y concebí el acto de recoger una hoja de un árbol caído como un acto de belleza. Y empecé a recoger estas hojas. Y un amigo me dijo, ¿y por qué no haces esto mismo, pero en el museo? Ah, qué buena idea. Y me fui al Museo de Bellas Artes y se lo propuse al director, que era Nemesio Antunes. Nemesio Antunes, como era un sabio, me dijo, déjame pensarlo, y luego me dijo, sí. Entonces yo invité a los jardineros de los grandes parques de Santiago a reunir
grandes camionadas de hojas y trajeron las camionadas al Museo de Bellas Artes y yo y mi mamá con nuestros cuerpos empujamos esas montañas de hojas adentro de lo que antes se llamaba la sala forestal. Pero la forma como esto comunica con la muerte es que al final de ese océano de hojas al cual había que entrar y caminar por entre las hojas, había un diario de otoño. Ese diario de otoño decía muchas cosas, pero al final el diario terminaba con esta frase: la conciencia de la propia muerte las podría volver, me refería a las personas que visitan esta muestra, las podría volver revolucionarias. La mujer hombre nueva es la que tiene una nueva visión del tiempo, sabe que no lo puede malgastar y tratará de 1000 modos de transformar su mente, sus relaciones, de precipitar la revolución, porque no hay derecho que viviendo todos tan pocos años haya que sufrir. Una obra dedicada al gozo no es una obra apolítica, porque quiere hacer sentir la urgencia del presente, que es la urgencia de la revolución. Lo maravilloso que tiene Chile en este momento es que toda esa negación de la verdad que existió en Chile desde el golpe militar hasta ahora fue transformada con el estallido social de octubre del año pasado. Y yo sé que por más que estemos en pandemia y estemos todos obligados a vivir, como dice Adriana, exclusivamente en la vida virtual, yo sé que no hemos perdido el hilo. Y esta instancia en que estamos nosotros juntos acá es otro punto de luz más en este tejido de amor por la vida y por la muerte que estamos tejiendo minuto a minuto para llegar a otro estado de conciencia, que es la única forma en que vamos a salir de este sistema de muerte generalizada, de extinción de todas las especies en que estamos embarcados. Y Cecilia, muchas gracias, muy emotivo tu presentación. Bueno, después, luego de cómo continuar después de, de estas presentaciones. Bueno, luego de estas presentaciones, primero que nada, agradecerle a Iván, a Adriana y a Cecilia por sus reflexiones y sus presentaciones y sus bellas palabras. Y para mí, efectivamente, siento que fue parte de un rito también lo que hiciste, Cecilia. Me pareció sumamente emotivo. Bueno, a ver, voy a recomponerme. Entonces, luego de estas presentaciones, vamos a dar paso a una conversación abierta que durará por la próxima hora. En esta cualquiera podrá hacerle preguntas a las expositoras o el expositor o expresar una reflexión o lo que quieran decir relacionado con el tema de los ritos y los espacios de las muertes masivas. En caso que no deseen salir en pantalla, pueden escribirla en el chat y las iré leyendo entre cada intervención. Y quienes quieran hablar y aparecer en pantalla o hablar simplemente, les voy a pedir que pidan la mano a través del chat. No sé si que pueden ver dónde se hace. Si es que no les explico, abajo en su pantalla hay un botón para apretar donde dice participantes. Y apretando en participantes hay una opción, hay una manito ahí que con esa se levanta la mano para pedir la palabra. Entonces vamos a ir dando la palabra por orden según la va levantando. Y vamos a partir ahora con Gabriel Huentemil. Pidió la palabra hace un rato. ¿Aló, Gabriel? Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Te escuchamos.
Saludos a ti, Macarena, bueno, a los expositores, agradecerles mucho, muy lúcidas cada una de sus palabras, y bueno, mi pregunta va un poco para todos, es muy amplia. Yo conozco a los muchachos del AIM justamente por haber participado en mi categoría de cantor a lo divino. Soy guitarronero y practico ese ritual, que también ha tenido una adaptación ahora hacia niveles más individuales. Y bueno, yo vengo haciendo eso, hará una cosa de 10 años ya, y he tenido la ayuda de varios maestros, del principal maestro mío, Alfonso Rubio, que también ha colaborado con este proyecto en alguna ocasión. Pedro Tapia me ha ayudado mucho, otros cantores a lo divino, Rosendo, Salvatierra, los hermanos Torrelán, la familia Fierro, un sinnúmero de personajes que a uno también le van enseñando un poco a relacionarse con la muerte en esta dimensión también tan terapéutica que es el canto. Y aún así fue muy difícil para mí, a veces participar en un velorio de angelito es una cosa que uno lo deja con una energía distinta durante una semana, o dos incluso. Entonces mi pregunta, mi reflexión va por ahí. Ahora que este proceso es tan individual, ¿qué recomendaciones nos darían ustedes desde esta sabiduría, desde esta relación tan concreta y tan tocable, digamos, que han tenido con la muerte? ¿Qué nos recomiendan a nosotros los más jóvenes en este proceso que ahora se individualiza y por lo tanto se hace más difícil? Gracias a Gabriel, qué gusto verte nuevamente. Hemos participado en varias cosas, siempre nos ha estado ahí con nosotros, así que me ha encantado verte, ¿no? Adriana, Cecilia, Iván, ¿alguno le gustaría responder a esto? Podría levantarme la mano porque los veo solamente por video. Cecilia ahí quería tomar la palabra. Adriana, pero si ellos quieren, yo puedo decir algo, sí. Ahí te escuchamos, Cecilia. Bueno, hola Gabriel, no sé si nos conocemos en persona, pero yo conocí a uno de tus maestros, a Santito Rubio, y gran maestro, estuve con él muchas veces, y el canto a lo divino es una de las joyas de Chile, y esperemos que nunca muera. De hecho, me parece que con estos grandes maestros ha habido toda una ola de jóvenes como tú que se han incorporado. Y es muy importante lo que tú nos preguntas, que es muy real. Entonces, en este momento en que no sabemos si alguna vez vamos a poder volver a estar juntos, porque esa es la terrible realidad en la que estamos, lo único que nos queda es entrar en ese espacio, el espacio más despreciado, más odiado, de la vulnerabilidad y la fragilidad del alma, que es exacto lo que hacen los cantores a lo divino. Tocar esa fibra que no muere y que es la que le habla a la muerte. Y esa es exclusivamente tocable cuando uno se abre a aceptar su ser, su totalidad, su rabia, su dolor, su pena, su todo. Entonces, desde esa aceptación de lo que uno es, feo, malo, hediondo, lo que sea, es desde ahí que se puede tocar la fibra del otro que está igualmente escondida. Muchas gracias, Cecilia. Iván o Adriana, ¿les gustaría responder a la consulta de Gabriel? Si quieren levantar la mano, pasamos a la siguiente pregunta. Adriana, te damos la palabra. Me toca mucho lo que dice Gabriel. Yo tengo un nieto maravilloso que es payador, que ahora vive en Argentina, y que era pero negado para la tecnología. Y de repente me lo encontré hace muy poco, haciendo enfrentamientos, no sé cómo se llama, cuando
cuando hacen paya. Y él es decimista en realidad, y con un compromiso con lo que está pasando en Chile, es un hombre muy joven, con un compromiso con lo que estábamos viviendo en Chile durante el estallido social, por ejemplo, que tienen un rol muy importante estos jóvenes, porque la música es un vehículo que te impregna la emocionalidad, la razón, el cuerpo entero. Entonces creo que tienen que estar conscientes los chicos, los jóvenes, del rol fundamental que tienen hoy día. Creo que es muy importante. Y lo que dice Gabriel de los velorios de Angelito, yo sinceramente estuve investigando y pensé que ya no existían. Y así que me dio motivo para investigar más profundamente en ese ritual específico. Entonces, gracias, Gabriel. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, Cecilia, ambas por responder acá la pregunta de Gabriel, o la consulta y la reflexión que yo creo que nos toca a todos, ¿no? Vamos a pasar a la pregunta de Juan Croco, que levantó la mano hace rato. A ver. Ahí, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Muy interesante para variar estas cosas, a mí me apasionan. Ahora, yo tengo una postura un poco radical en este tema, porque creo que lamentablemente estamos frente, no solo que la naturaleza está agonizando, sino que nosotros también estamos en proceso de extinción como especie humana. O sea, cuando uno mira que tenemos anhídrido carbónico como nunca se ha visto en 3 millones de años en la atmósfera, en realidad la esperanza de que vivamos 1000 años y que la especie humana subsista, lo encuentro que es un poco una ficción. Por lo tanto, estamos viviendo una etapa de agonía, digamos, y yo hace tiempo me puse dentro de mi esquema mental a vivir como si me hubieran decretado que me quedan 6 meses de vida. Entonces, pero hay una cosa que lo encuentro muy apasionante dentro de esto, y bueno, y vivir a concho, o sea, hacer las cosas que me gusta hacer, decirle a la gente que los quiero, ¿me entiendes? Pedir perdón, perdonar, siguiendo un poco lo que he ido leyendo, cómo uno puede enfrentar los últimos años de la vida, digamos, lo que diría uno cuando lo determina que le queda poco tiempo. De la reunión pasada, que me quedó una cosa dando vuelta que fue muy interesante, que un poco hablamos sobre esto. Y eso un poco le quería preguntar a Iván, porque en un escenario de una posible, o sea, yo más bien de hecho una probable extinción de la humanidad, ¿cómo crees, Iván, que nos verían en el futuro nosotros? A mí me apasiona el tema de la arqueología, soy como un arqueólogo frustrado, leo harto estas cosas, y estaba leyendo unos libros respecto de cómo pudimos nosotros reconstruir un poco la espiritualidad de los Cro-Magnon. Yo sé que es una pregunta, simplemente como una cuestión personal. ¿Cómo crees, Iván, que nos verían a nosotros a la vuelta de, digamos, 20.000 años, una especie distinta que llega? ¿Qué encontraría nosotros? ¿Qué se deduce de los hallazgos que ustedes hacen? Porque al final del día la arqueología está con un fuerte acento en estos restos humanos, digamos, porque son entierros lo que se encuentran. También el arte dentro de ¿cómo se llama? Las cavernas del Paleolítico en Francia. Esa es un poco mi pregunta. O sea, dirigí a Iván y también a Cecilia en cierto sentido, de pongámonos en el escenario que nadie nos va a recordar. Lo que veíamos también en la reunión pasada es que en definitiva, en la medida que se permita y se fomente el ritual, existe la memoria. Si se olvida el ritual, no existe memoria. Este tema de los coléricos, de la gente que murió de cólera, que quedaron enterrados, a mí una de las cosas me sorprende, que cuando parte esta pandemia todo el mundo piensa como si hubiera sido la primera. Llevamos, como decía
Ignacio, 11.000, no sé, 11.000, 15.000 muertos ahí, pero con una población mucho mayor que la que había en 1918, y en 1918 con las pandemias de la cólera o ¿cómo se llama este asunto esto? De los piojos que picaban la cabeza, el tifus extentemático, entonces, murió muchísima gente. Y nos olvidamos de eso. Incluso yo haciendo unos rastreos de mi familia me topé que había unos muertos que habían muerto justamente esta cuestión producto de una pandemia. Y lo olvidamos, hasta en la familia no se olvidó eso. Entonces eso no ocurrió. Yo no sé si me entiende un poco, Iván, un poco para dónde voy. Es como ponerme en este ejercicio de cómo nos van a ver a nosotros a la vuelta de 30.000 años. Gracias. Gracias, Juan. Iván, ¿te damos la palabra? Sí, gracias. Gracias. Bueno, yo quiero de partida decir que yo no quiero ser cómplice de la extinción. Yo creo que nosotros tenemos que luchar siempre por sobrevivir, mantener el espíritu, las ganas, ¿ya? Y la lucha por sobrevivir. Creo que eso es lo que nos han heredado, ¿ah? Aquellos que murieron por lo que nosotros hemos luchado, hemos querido, hemos soñado, ¿ya? Entonces, no quiero ponerme en esa situación de que esto es inevitable. Yo creo que la historia de la evolución humana, hay un autor, Yuval Noah Harari, algunos lo deben conocer, esto que habla de gérmenes a dioses. Yo creo que salimos de gérmenes, no sé si llegamos a dioses en todo caso, ¿ya? Yo creo que llegamos a seres humanos nomás, ¿ya? Nunca a dioses, ¿ya? Nos creímos dioses a lo mejor, pero estas pandemias, estos virus mínimos, invisibles, nos recuerdan que somos seres tangibles, ¿ah? Indefensos incluso, ¿ya? No dioses, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que, insisto, yo creo que hay que mantener en alto la bandera de la supervivencia, ¿ya? Con todos los problemas que tenemos. Si no, no tendría sentido luchar, tener sueños, ¿ya? Y vivir por lo que anhelamos, ¿ya? De todas maneras, yo creo que cómo nos van a recordar, eso va a depender de nosotros, yo creo, ¿ya? Nosotros somos responsables de lo que vamos a mostrar a estos arqueólogos del futuro, como dice, ¿cierto? El disco de Congreso, ¿cierto? Para los arqueólogos del futuro, ¿ya? Cuando nosotros los arqueólogos excavamos, a mí me ha tocado excavar cementerios de 8.000 años de antigüedad, ¿ya? Y veo esa ritualidad, ¿ya? Ellos se preparan y están depositados en esos cementerios, ¿cierto? En esos lugares de sepultación. Yo veo que hay una esperanza de vida ahí, aunque están muertos, esperanza de vida, ¿ya? De que se les recuerde, de que se les considere. Yo creo que nosotros tenemos que seguir en esa, es lo que nos define como seres humanos, la cultura, la supervivencia, las ganas por sobrevivir, ¿ya? Por luchar contra todos estos males que nos aquejan. La historia del ser humano es la historia no de personas, ¿cierto? Sino que de movimientos sociales, movimientos culturales, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos que movimientos culturales luchan por sus derechos, ¿ya? Se mantienen en el tiempo, entonces, yo creo que la dignidad que nosotros tenemos se tiene que mantener, tenemos que luchar. Y claro, obviamente puede llegar un meteorito y nos destruye a todos, ¿cierto? Pero yo creo que nuestras acciones tienen que ser, ¿ya? De dignidad y luchar por la supervivencia, ¿ya? Eso es lo que yo creo, la verdad. Creo que tenemos que mantener ese espíritu de combate y de supervivencia. Gracias, Iván, por su respuesta. Yo igual ahí voy a meter la cuchara un poquito más por interés, aprovechando que estoy demorado, que me resultó también como retomando, porque Juan ahí hablaba un poco lo que se había discutido en el conversatorio pasado, que a quienes no hayan participado en el conversatorio pasado, surgió un tema, algo que también yo siento que, Iván, tú tocaste mucho en tu presentación, que tiene que ver con que al final el olvido y el recuerdo es algo activo. O sea, se toman decisiones para
para enterrar a alguien para que sea recordado o para que sea olvidado. Tú mismo dijiste que los cementerios coléricos, o como tú llamabas, la muerte selectiva, también de cierta forma seleccionan a qué grupo recordar, a qué grupo va a ser recordado o va a ser encontrado en el futuro. Por algo encuentran en el cementerio los coléricos y era un espacio absolutamente olvidado. Entonces, jamás olvidar, me resulta a mí esa reflexión de jamás olvidar de que la muerte masiva, como tú decías, es selectiva, y lo que queda en el tiempo y las especies que encontramos son porque lograron cierta ritualidad, y una ritualidad que estaba buscando de esta forma trascender y ser recordada. Bueno, después de esa intervención, vamos a pasar a las preguntas. Paulina Rojas y Stephanie Darok querían preguntar, pero antes voy a leer una de las preguntas que está en el chat, que hace aquí, déjame, estoy buscando acá una pregunta a Cecilia, no sé si Cecilia está por ahí. A Cecilia le preguntan, ¿qué ha perdido la ritualidad por la virtualidad? Esto es interesante porque se ha hablado mucho con Cecilia de hacer el rito online, y ahí hay algo muy interesante. Cecilia. Pregunta imposible, respuesta imposible. Sí, obviamente lo hemos perdido todo, ¿no es verdad? Menos una cosa, que es lo que dijo Adriana, es decir, el deseo de comunicarnos. Entonces, mientras ese deseo, y que también es lo que acaba de decir Iván, te fijas, eso, hasta el último bicho es igualito que nosotros. Tú le pegas un zarpazo a una mosca y la mosca ya está patituerta y sigue pataleando, ¿te fijas? Eso somos nosotros. Entonces, por más que lo hayamos perdido todo, estamos aquí. Entonces, mientras estemos aquí, nos imaginamos el tocarnos. Por ejemplo, yo he hecho ya una multitud, como me imagino ustedes muchos también, una multitud de estos encuentros Zoom. ¿Cuántos encuentros Zoom hacemos por semana cada uno de nosotros? Una tonelada, ¿no es verdad? A veces varios por día. Entonces es como una especie de aberración en un sentido, pero por más aberrante que sea, es como el aire. Es algo que nos nutre de ese feeling, ese sentimiento, ese sabor del estar con, del estar juntos. Fíjate, por ejemplo, que yo siempre contesto con palabrarmas. La palabrarma de la palabra conocer es ser con, ¿ves? Entonces, ese ser con va a ser lo último que nos van a quitar. Muchas gracias, Cecilia. Ahí veo que Adriana también quiere opinar respecto a este tema, que imagino que le compete mucho a Adriana. A ver, espera Adriana, que ahí ya te escuchamos. Ya, es que lo que no debemos nunca dejar de hacer conciencia es que somos seres sociales, contra todo el individualismo que hay ahora. O sea, somos seres sociales y los muertos son seres sociales con una historia, con una biografía, con acciones. Y eso es un río que se va integrando y alimentando. Antes el muerto, el fallecido, no dejaba de pertenecer a su comunidad, a su familia, ¿no es cierto? Desde las comunidades más básicas, la familia, hasta todas las demás donde pertenecía. Entonces tenemos que rescatar esa calidad de ser sociales que somos, y como tales es que podemos trascender. Eso. Muchas gracias también a Adriana por la respuesta interesante ahí, el considerar este vínculo entre el deseo que habla Cecilia y que de esta forma permanecemos a pesar de cualquier circunstancia, porque somos seres sociales al final y terminamos recurriendo de esta forma a esta condición inevitable. Voy a pasar ahora a la pregunta de Paulina Rojas, si que estás por ahí. Paulina. A ver. Hola, ¿aló? ¿Me escuchas?
Hola Paulina, sí te escuchamos. Sí, sí, es que no podía recuperar el micrófono. Oye, Tranquila. muchas gracias por este encuentro, muchas gracias a los tres expositores, Iván, Adriana, Cecilia. Me quería permitir hacer una pregunta. Es más que una pregunta, voy a pedir una especie de bendición también. Bendición e inspiración para Cecilia. Lo que tú decías, Cecilia, de esta relación tan cercana que hay entre el arte y el ritual. El arte como ritual y el ritual como arte, ¿no? En el fondo, quiero pedirte si nos podrías inspirar a todos, como darnos el permiso de en este tiempo ser todos artistas, artistas desde el corazón, artistas desde la recuperación de esa ritualidad. Entonces, te escuchaba yo desde muy niña que veía tu arte. Tengo también una relación con las playas de Concón y pensaba que cada vez que Cecilia hace arte precario, ama más la muerte, y cuando honra más la muerte, ama más la vida. Entonces te quería pedir, Cecilia, si nos podrías inspirar a todos, darnos el permiso para recuperar esa esencia original de que todos somos artistas, porque todos nacimos desde un ritual. Eso, muchas gracias. Muchas gracias Paulina por tu reflexión, qué hermoso tus palabras, y creo que resuena mucho con lo que se ha hablado con Cecilia, Adriana, aquí los expositores y expositoras. Voy a pasar ahora a la pregunta de... disculpa, ahí... Cecilia, ¿me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, ahí te escucho. Ya. Sí, gracias Paulina por tu hermoso pedido. Pero otra palabra, Arma. Rogar es un riego. Ya. Entonces, cuando uno ruega, cuando uno pide, ya se está dando lo que uno pide, porque uno lo pide con el alma, con el corazón, con plena conciencia. Tú ya te diste a ti misma el permiso por sentir lo que sentiste. Detrás de cada una de tus palabras estaba tu autorización. Porque nada es más verdadero que eso. Fíjate que casi ninguna cultura que yo sepa, no soy lingüista, pero leo y mucho, nunca se ha encontrado, hasta donde yo sé, una cultura antigua que tenga la palabra arte. ¿Ya? Y sin embargo, todos sin excepción siempre han hecho arte. La diferencia es que, como decía Adriana, así como los muertos no se iban, seguían viviendo, seguían siendo parte de la comunidad, cada uno no dejaba de ser artista ni dejaba de ser curandero cuando era necesario y sanador. Por ejemplo, hay comunidades indígenas que todavía están vivas y que son de las más antiguas del planeta en Sudáfrica, donde cuando se hacen rituales colectivos, el 40% de los que participan son curanderos. O sea, es como al revés de la idea occidental de que hay un chamán, un sabio que sabe. Nada, no piensa ser así. Hombres, mujeres, viejos, jóvenes, se convierten en sanadores a través de ese deseo, que es un deseo. Ese deseo, ¿por qué la palabra deseo contiene una luz? Porque un deseo bien seguido, un deseo repetido y continuado, un deseo respetado y considerado, fíjate la palabra considerar, también es brillar con, ¿te fijas? Entonces, fíjate la hermosura de lo que nos ha sido dado en el lenguaje mismo, lo que nos ha sido dado por cada ser que vivió antes de nosotros. Entonces yo estoy con Iván de que esto, como se dice en inglés, no es un done deal, o sea, no estamos terminados todavía. Estamos a punto de terminarnos si seguimos por este camino, eso es clarísimo. Pero todavía estamos a tiempo. Y no sé hasta cuándo vamos a poder decir eso,
Pero esa es la urgencia del presente. Y desde ya tienes la autorización, no de mi parte, porque yo no puedo autorizar a nadie, pero así como yo me autoautoricé por mi corazón, que sintió lo que supo que sentía, yo supe saber lo que estaba sintiendo. Eso es el remedio. Y esa es la forma en que tú misma y todos los presentes se autoautorizan. Gracias, Cecilia, nuevamente. Oye, Paulina, espero que hayas podido escuchar la respuesta. Magnífica respuesta para tu pregunta y reflexión. Estefanía Daroch, te doy la palabra ahí para tu pregunta, para que continuemos, si quieres. Estefanía. Sí, perdón, estaba ahí también activando el micrófono. Le quería dar las gracias a todos, todas las palabras que han dicho me han hecho mucho sentido. Quería contar un poco un testimonio y también contarles sobre una iniciativa en torno a la memoria por COVID. Bueno, yo también soy artista visual y mi padre falleció por COVID. Él tenía cáncer y se contagió. Bueno, a partir de eso, y me hace sentido la pregunta que hizo Paulina en torno a cómo uno se puede autoautorizar, ¿no es cierto? Cómo podemos ser todos artistas o cómo nace la intención de hacer un rito, de hacer una ceremonia dentro de esta virtualidad y de todo este proceso que está fragmentado para despedir a una persona. Me surgió a mí la necesidad de hacer como una acción artística en torno a los fallecidos por COVID. Entonces, esto fue muy fuerte, me empezó a dar vueltas por la cabeza la idea varios días, hasta que tomé el valor y dije, ya, lo voy a hacer, y me contacté con una amiga que se lo propuse y decidimos hacerlo. Y esto es un memorial textil para los fallecidos por COVID. Comenzamos a solicitar, a hacer una base como popular de nombres y a construir en el fondo un memorial con bordes, con nombres bordados, y también hoy en día estamos viendo una forma de representar a todos los anónimos que vamos a tener, porque si bien sabemos que vamos a recibir varios nombres, son muchos más en el fondo los que no van a estar. Pero esta iniciativa, que ahora ya yo he recibido testimonios de personas, las bordadoras y bordadores que se están integrando, también nos describen su proceso en torno a cómo ellos meditan sobre bordar de la vida de otra persona, o sea, como hacerle este honor, ¿no es cierto?, este homenaje hacia otra persona, o contactarse con los familiares que les dan esta información. Entonces, me hace mucho sentido todo esto que hemos hablado sobre el ritual, sobre cómo las vidas pueden perderse en sus memorias en este tipo de sucesos como las pandemias. Se sabe, mucha gente ha fallecido sola, ha sido sepultada sola, sin ningún, ¿no es cierto?, homenaje. Y bueno, no sé, me gustaría pedirles preguntarles qué piensan al respecto en torno a esto, y agradecerles este espacio, porque de verdad que en este proceso que estoy viviendo, como parte de un duelo y de esta acción que me surgió, porque siento que necesito homenajear o honrar de alguna forma a mi padre, siento que estoy como experimentando todo, por así decirlo, y que cuando unamos estos paños y nos enlacemos con las demás personas, porque es un tejido en el fondo, tal como lo describe Cecilia, estamos uniéndonos a través de este tejido con las demás personas que están participando de este memorial, como parte de una comunidad finalmente. Este proyecto le pusimos para remendar el dolor, y eso. Consideramos que es como una arte terapia, la meditación, y todo eso. Así que bueno, quería contárselos también, y también pedirle la opinión a ustedes, y les mando un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo, Estefanía.
qué interesante el proyecto que están haciendo y bueno, invitarte después, luego igual vamos a hablar del respecto, pero el encuentro, esta versión también cuenta con una parte que es una bitácora, de cierta forma una invitación, una convocatoria que las personas manden sus reflexiones, ya sean en palabras o obras de arte, para la convocatoria, que eventualmente la idea de nosotros también es poder mostrarla y que todos nos hagamos parte de un poco las creaciones y las reflexiones que estamos teniendo, no solamente en los conversatorios, sino lo que estamos viendo cada una y cada uno de nosotros de forma particular debido a la pandemia. Así que ahí después voy a mandarle, porque me encantaría que encuentren un proyecto súper interesante. Voy a ver, no sé si que Adriana o Cecilia o Ivana, a alguno le gustaría opinar al respecto de esto, responderle a Estefanía, qué opinan, o quizás, no sé, pensaba Adriana como tú que estás tan metida en temas de conmemoración, como Adriana. Ahí estamos, te escuchamos. Claro, es que las formas de conmemorar, que por supuesto son rituales, ritualísticas, son infinitas. Hubo un proyecto muy similar hace 2 o 3 años, que ahora se nos hace muy presente, pues se cumplieron 44 años de la lista de los 119 asesinados, que se hizo un montaje, ¿no es cierto?, la Operación Colombo, que salió, ¿no es cierto?, exterminados como ratones de la segunda. 119 personas, hombres, mujeres, jóvenes, todos luchadores. Y se hizo un proyecto, la Viviana Silva hizo una cosa muy similar con todos los familiares y compañeros, y bordaron pañuelos con el nombre de cada uno de sus familiares, que después se expuso también, y fue muy terapéutico, porque por supuesto una instancia de trabajo conjunto, de estar entre todos bordando la memoria. Así que creo que es muy terapéutico. Todo este tipo de conmemoraciones sanan de alguna manera. Entonces me encantaría conocer el proyecto que recién nos contó. Eso. ¿Aló? ¿Se escucha? ¿Me escucho? Adriana, gracias por tu respuesta ahí. Bueno, vamos a encontrar la forma ahí de conectar a las personas entre sí, porque ya tenemos como varios, ¿cierto? Como varios links que se han hecho entre el canto a lo divino, con los trabajos que estás haciendo tú, Adriana, ahora lo que está haciendo Estefanía y lo que podrían comunicarse, así que igual vamos a ir a tratar de comunicarlo a todos, así que nos mandan correo ahí, vamos a poder tratar de comunicarles. Cecilia, me dicen aquí que quieres hablar, ahí que puedes dar una respuesta, que querías hablar. No, solamente agregar que maravilloso lo que ha sucedido en este instante, que tú nos has dicho que todas las personas van a participar y que este trabajo que tú estás haciendo, Estefanía, va a ser parte del tejido mayor, y así como Adriana dice que esto en realidad, este tipo de proyectos de ese orden se están haciendo permanentemente en todo el mundo ahora, ¿ya? Entonces eso es muy hermoso porque es como la unión de lo múltiple, ¿ves? Porque aunque todos estuviéramos bordando un nombre de alguien, cada uno de esos bordados es un individuo, es un ser, es el ser de la mano y por lo tanto es diferente de los demás. Entonces eso tiene un valor inmenso, porque como enseñanza, además, porque en la cultura individualista se supone que uno es solamente un individuo, pero nadie es un individuo solamente. Somos todos un individuo y una pertenencia a la totalidad de lo que vive y de lo que muere. Entonces es en esos pequeños gestos, como el bordar los nombres, tú estás entrando en esa dinámica.
en el ser uno que se perdió definitivamente, se fue, y a la misma vez estar unidos todos los demás. Hay impresionante ahí como el vínculo entre los... A ver, ¿me escucho yo mismo? No sé. Ahí la relación también como de que este tipo de conmemoraciones estén realizando a nivel mundial me parece interesante también como cómo acceder de esta forma a toda esta información. Quería, bueno, para seguir continuando, quería yo hacer una pregunta particular a Iván, porque siento que hemos hablado mucho de la ritualidad y estamos hablando todas y todos como de el desarrollo de ritualidades particulares para esta muerte masiva, y quería preguntarte, Iván, porque yo tengo una fijación también con la idea de que el rito y el espacio van muy vinculados, y un poco también lo que hablabas en tu presentación de cómo en esta muerte masiva y selectiva finalmente las muertes se evidencian y se reflejan en la forma en que son enterrados los cuerpos, y que eso va a vincularse de esta forma con la forma en que también conmemoramos. Entonces quería preguntarte qué es lo que hacía, por ejemplo, que cuando encontraron el cementerio colérico o cuando encuentras estos cuerpos, uno reconozca que de esta forma había una intención mortuoria y cuando no hay una intención mortuoria de conmemoración. Iván. Sí, te escucho. Mira, aquí se da una particular ritualidad, y en el caso del cólera, la gente, son muertes anónimas, ¿cierto? No hay registros de ello. Incluso ahora con esta epidemia que tenemos del coronavirus, ha tratado también, ¿cierto? Se ha restringido la información. ¿Ah? El silencio se impone de alguna manera. Sabemos que hay 10.000, 11.000 o 15.000, de acuerdo a las cifras. No sabemos los nombres y sabemos que están restringidos, ¿ya? Y no participamos en esas ritualidades. ¿Ah? No aparecen en las noticias, ¿cierto? Esas muertes, a menos que sean de narcos, ¿cierto? Y que eso le llama la atención a los canales, ¿cierto? Entonces son muertes anónimas, generalmente, ¿ya? Y esas muertes anónimas están ahí, la idea es que no sean contabilizados, pero no nombrados, no recordados, ¿ya? En el caso de los desaparecidos, el ritual de la muerte es complejo porque nosotros podríamos decir que hay dos rituales de la muerte ahí, ¿ya? Si fuésemos, no sé, más exhaustivos, digamos. En el caso de los desaparecidos que fueron muertos, ¿cierto? A diferencia de los ejecutados, los desaparecidos estuvieron en cautiverio un tiempo, ¿cierto? Y después los matan y por diversas formas, ¿cierto? Tortura, fusilamiento, envenenamiento, lo que sea, y los entierran. Podríamos decir que ahí hay un ritual inicial, donde no participan los familiares, ¿ya? Donde participan los victimarios, de hecho, ¿ya? Y ese ritual de la muerte es bien raro, complicado, ¿cierto? Pero es un ritual, ¿ah? que no conocemos, no sabemos mucho, ¿ah? No sabemos cómo ocurrió, pero las víctimas son enterradas en un lugar específico, depositados, ¿ah? Lugares que puedan ser, donde no se les ubique, donde no se los reconozca, ¿ah? Donde se les ignore. Muertes también anónimas. Sin embargo, la lucha, ¿ah? y la esperanza, ¿ah? y no ser cómplice con esa muerte que hicieron los familiares, ningún familiar decretó la muerte presunta, una figura legal que está en el Código Civil, ¿ah? que tiene particularidades civiles, ¿cierto? Los familiares podrían dicho asumir, ¿cierto? Y declarar la muerte presunta, y con eso cerraron un círculo. Ninguno lo hizo, ¿ya? Por eso nosotros hablamos de detenidos desaparecidos y no de detenidos muertos, ¿ya? En este caso, ¿ya? Entonces, estos muertos, estas víctimas que son enterradas en forma clandestina, inhumadas, no en cementerios, ¿ya? No podemos usar el concepto de cementerio,
¿Ah? La fosa de Pisagua está frente al cementerio de Pisagua, pero no es un cementerio la fosa. El cementerio es donde nosotros vamos a revisar, a visitar a nuestros muertos. ¿Ya? Entonces, cuando están muertos en la Cuesta Barriga, ¿ah? Cuando están muertos, detenidos en La Moneda y fusilados en el cuartel de Peldehue, ¿cierto?, del regimiento Tacna, y tirados a una fosa común, ese no es un cementerio, a una noria en ese caso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuándo hacemos el segundo ritual? Porque el primero es un ritual entre comillas, si queremos, ¿cierto? El segundo ritual es cuando los esfuerzos de los familiares, de la sociedad, de quienes quieren rescatar a estas personas de la muerte, quienes se preocuparon de mantenerlos vivos en la memoria. Están muertos, pero están vivos. ¿Ya? Pues están vivos en la memoria de los familiares, están vivos en los diversos procesos judiciales que se siguieron. ¿Ya? ¿Cuándo se hace el segundo ritual? Muchas veces y pocas veces, más pocas que muchas, es cuando los esfuerzos de los familiares, de los tribunales, de los abogados y de los arqueólogos, entre otros, nosotros encontramos los lugares en que están inhumados, los traemos al presente, ¿cierto? Se entregan a los familiares y los familiares los entierran dignamente, ejerciendo un derecho fundamental, restituir su nombre. Todas las causas comenzaron como inhumación ilegal de NN. Después eran homicidio calificado de tal persona con nombre y apellido. ¿Ya? Entonces, el primer deber, trabajo de memoria que se hizo a esos huesos que estaban enterrados, que nadie sabía quién eran, fue restituirle su nombre. ¿Ya? Y entonces, ese nombre es traerlo de nuevo a la vida, ¿ya? Entregarlo a su familiar. ¿Ya? En el caso de la caravana de la muerte de los 119 o de la operación Retiro de Televisores, sabemos ¿ah? Que no a todos se les entregó un cuerpo entero como hubiese sido lo que los familiares querían. En casos específicos se entregaron fragmentos, como en Calama, como los que excavamos nosotros en el Fuerte Arteaga, fragmentos porque los sacaron para botarlos de nuevo. ¿Ya? Pero aún así se hizo un segundo ritual de la muerte donde sí participó la familia. Y la familia entonces pudo, muchos años después, cumplir, ¿cierto?, y elaborar su duelo y su luto. Entonces, esos rituales tienen esa particularidad el caso de los desaparecidos. ¿Ya? Eso por ahora, no sé si para completar la idea, ¿ya? Me quedó absolutamente claro y me resulta súper interesante esta idea de que no, como que siento que no le haya dado vuelta y siento que no se ha conversado mucho esta idea de que finalmente los rituales no son únicos, no es como que suceda una única vez, sino que finalmente la memoria se constituye en los múltiples rituales que se van reproduciendo, haciendo y de forma diferente y que distintos grupos van a tener distintos rituales incluso para el mismo muerto. Me parece súper interesante lo que ha dicho Iván. Bueno, volviendo como es nuestro tema que nos convoca, la ritualidad, hay una pregunta que estaba hace rato en el chat y que yo se la voy a destinar a Adriana porque creo que ha estado muy metido hemos hablado muchas veces ya en el encuentro pasado y ahora de la trascendencia digital, y hay una pregunta aquí de Colectivo Mar y Cueca que pregunta, dice, ¿cómo debemos conversar sobre la muerte y abordarla como un proceso de la vida y no al final? ¿Cómo hablar de la trascendencia con nuevas generaciones que viven de manera más dinámica incluso y que normalizan la virtualidad? Entonces yo no sé ahí, ¿cómo crees, cómo se habla de trascendencia en un mundo con generaciones que estamos sumergidos en la virtualidad? Lo mismo que estamos haciendo ahora y lo que hemos estado hablando yo creo que toda la tarde ahora. Pero mira, si tú ves los muertos durante el estallido, toda gente joven, la que los recuerda, la que los honra, y las redes están llenas de la presencia de ellos.
y han trascendido absolutamente. Los jóvenes los han hecho trascender y están presentes las víctimas del trauma ocular y los fallecidos en el estallido. Han trascendido por obra y gracia de los mismos jóvenes. Ellos los mantienen integrados a la sociedad, porque los muertos son presentes ausentes, pero siempre están presentes. Y es muy importante favorecer o promocionar o ser activos en esta trascendencia, que depende de nosotros. Depende el que luchó al lado tuyo, el que cayó al lado tuyo. Tú lo haces trascender. Y esto, la memoria es transgeneracional. Y no para más, no para más. Y es muy interesante, yo creo que está muy vinculado con, yo creo que lo que yo he logrado leer y lo que hemos conversado, Adrián, en otras ocasiones, que finalmente esta trascendencia que activa, y un poco lo que habló también Cecilia en un momento, con el deseo de que de esta forma la digitalidad es un medio más para lograr esa trascendencia que de esta forma es activa y que uno puede lograr guiarla de cierta forma, y lo que hemos hablado toda la tarde, que finalmente hay una responsabilidad en mantener esa memoria, hay una responsabilidad que se puede hacer tanto en el plano material o en el plano digital. Así que eso. Acá, bueno, no sé si ahí como alguien, estamos más o menos, debiésemos ir cerrando ya, pero yo antes de ir cerrando, quería dejar un espacito, primero que nada agradecerle a todos, pero antes de ir cerrando, quería dar la palabra a Gabriel Huentemil, que me propuso por ahí, quería agradecerle a Cecilia y a Adriana y a Iván por sus presentaciones, y hablando, como había estado hablando del canto del humano lo divino, quería mostrar no va a ser el canto porque no está listo, está recién creado para este verso, pero es un verso que tiene que ver con conmemoración, y quería dar la palabra a Gabriel para que pudiese recitarla antes de hacer las conclusiones de cierre. Ahí parece que estoy ya con audio, ¿no? Ahí te escucho, sí. Súper. Bueno, efectivamente hace algunos días me puse a ver este documental de Raúl Zurita, Verás no ver, y me reencontré con Pisagua. Y me puse a escribir esto pensando también en la convocatoria que han hecho los muchachos justamente con temas funerarios como eje. Y salió este verso que efectivamente no me propuso Ignacio cantarlo, pero está recién hechito, no he tenido tiempo de aprendérmelo, y justamente habla un poco de Pisagua. Un verso encuartetado. La cuarteta dice: mudo dolor del desierto, muda semilla en la arena, mudo mar de un mudo puerto, mudo hierro que envenena. Apócrifo camposanto, lápida y losa extendidas, donde despiden la vida los filones con su canto. Postal de tortura, espanto, cementerio a cielo abierto, has albergado a tus muertos con el alma perforada, eres tierra avergonzada, mudo dolor del desierto. Hecatombe hecha poblado, no hay en tu tierra esperanza, testigo de las matanzas de espíritus doblegados. Bajo tu piel, enterrados, fueron los que sin condena y sin mediar una pena juzgó un juez de férreo casco, víctima entre tus peñascos, muda semilla en la arena. Error sazonado en cal, acritud, abuso y peste te han convertido en agreste y oscuro templo del mal. Indómito, tosco erial, que cual cómplice encubierto velarás siempre despierto, en actitud de disculpa, forman lágrimas de culpa, mudo mar de un mudo puerto. ¿Cómo nombrar al horror de un ser querido extraviado? ¿Cómo debe ser llamado el asesino estupor? ¿Por qué acallar el furor que exige justicia plena? Piedra y guijarro barrenan de cuerpos un amasijo, le coronan crucifijos, mudo hierro que envenena. ¿Aló?
Te escucho. Pero bueno, ahí vamos a hablar internamente porque te íbamos a invitar para otro conversatorio. para nuevamente escuchar el canto humano divino, así que, bueno, ahí estamos hablando. Muchas gracias hermoso Gabriel, por compartir este verso inédito aquí en Conversatorio número 2. Bueno, esa fue la última intervención de esta tarde. Le quería agradecer a todas y todos quienes nos han acompañado, y en especial al colectivo Pésimo Servicio por el video inicial, a Iván Cáceres, a Adriana Goñi y Cecilia Vicuña por sus exposiciones que tanto estimularon y que creo que también se dio en un plano que a todos nos ayuda también a reflexionar y a conversar respecto a esta temática que estamos viviendo ahora, pero que también, por lo que pudimos conversar ahora en el conversatorio, es algo que también lo hemos vivido de forma histórica, de esta forma que hemos vivido otras situaciones en las cuales hemos tenido muerte masiva y que esta viene a ser una más y que nos pone en perspectiva de qué es lo que hemos logrado aprender, qué es lo que hemos logrado conocer de esas otras muertes masivas y cómo se vincula lo que es la colectividad con la individualidad. Yo ahora quería hacer unas pequeñas reflexiones finales a partir de lo que hemos hablado, que es algo que vamos a estar haciendo finalmente en los conversatorios, y que de esta forma trato como de sintetizar ciertas ideas principales que sería bueno también retomarlas en los próximos conversatorios, porque el conversatorio de ahora también surge y viene muy de la mano de lo que fue el primer conversatorio en el cual introdujimos la temática de este encuentro que es la muerte colectiva y la extinción, y entre las temáticas que hablamos, especialmente con la antropóloga Laura Panizo, tenía que ver con la ritualidad y de esta forma también con lo activo en la ritualidad, de esta forma con la generación a través de la ritualidad de un proceso social para elaborar la muerte y a la vez también una conmemoración que ahora quiero hacer las reflexiones de ahora, que tienen que ver, por ejemplo, ante la pregunta y las reflexiones sobre las amenazas de extinción que vemos hoy en día, no solamente por la muerte masiva que estamos viviendo nosotros o la pandemia que estamos viviendo, sino de las múltiples especies que están muriendo en esto que se está llamando hoy en día la sexta extinción masiva, y lo que significa esto como una amenaza en nuestra propia extinción, también viéndolo como otras especies antes que nosotros y también otras sociedades, otros grupos sociales que en el pasado también se han extinto, su cultura, su lengua, su grupo, cómo de esta forma los espacios y las ritualidades que han hecho estas sociedades, que han hecho estos grupos, que han hecho incluso los animales, como decía Cecilia, como las ballenas, como los elefantes, dejan un registro que luego generaciones posteriores pueden retomar y hacer algo que vuelvo a decir, como que me gustaría retomar después, que es esta idea de que el rito se va repitiendo, y de esta forma cuando se encuentran estos restos, se actualiza ese rito o se hace una segunda ritualidad que vuelve a conmemorar y a tener una función social como los procesos que estamos hablando. Dentro de esta idea de la extinción y de esta amenaza, y cómo nos podrían ver los arqueólogos del futuro, que me pareció súper interesante esa pregunta, cómo si que nosotros nos extinguiéramos con la masividad, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo nosotros la trascendencia, como dijo en un momento Adriana, la trascendencia algo activo, que nosotros tomamos, de esta forma tenemos una agencia sobre lo que se va a recordar y se va a contar en el futuro según las ritualidades que hagamos hoy en día? Entender cómo las artes tienen una función y una facultad particular para lograr elaborar y ayudar de esta forma a los procesos de conmemoración y ritualización de la muerte, que ayudan también a generar colaboraciones entre todas las personas de un grupo para de esta forma llevar ese proceso de muerte de forma más facilitada y también lograr una conmemoración posterior. Entre eso, también quería volver a retomar la idea del deseo que tocó Cecilia, y que esta idea de cómo el deseo también ilumina y que tiene la posibilidad de trascender, por ejemplo, la imposibilidad de hacer ritualidad hoy en día, porque bueno, a mi familia también se murió un familiar de nosotros, y también uno vio y sintió la imposibilidad de la ritualidad, lo que nosotros en un momento llamamos de ritualidad, pero uno entiende también a partir de lo que hemos hablado hoy día, que en el deseo hay una posibilidad y una agencia para incluso ocupar los medios que tengamos a la mano para poder de esta forma llevar estos procesos sociales que son tan necesarios para ayudarnos a elaborar la muerte y el duelo y los procesos sociales en general.
y esto tomándolo también como base de lo que decía Adriana, que como seres sociales, lo que permanece y lo que va a trascender también va a ser esta agencia y este poder que tenemos, esta facultad que tenemos para realizar el rito y para lograr conmemoraciones futuras. Así también como tomando lo que decía Cecilia, que realmente socialmente surgen los guías, como esta pregunta que hizo Paulina, como autoautorizarse para hacer ritos. También hay que reconocer como cuando entendemos que tenemos esa agencia, hay que autoautorizarse para hacer los ritos que nos sirvan a nosotros y a nuestro grupo para poder conmemorar y hacer el duelo correspondiente a los muertos, incluso con las posibilidades que tengamos. Y luego, por último, quería tocar el tema que se habló en última instancia, que fue que la ritualidad, como lo dije en un momento, que la ritualidad sigue siendo a pesar de que no participe un grupo particular o los familiares. La ritualidad se genera en diferentes formas, en diferentes tiempos y en diferentes contextos. Y entender que hay una segunda ritualidad, como decía Iván, en el momento en que se restituyen los nombres, en el momento en que encontramos esos cuerpos, en el momento en que encontramos esos espacios de muertes masivas y podemos entregarle un sentido al evento que llevó a esa muerte masiva y a los individualidades que participan. Y luego de eso terminamos con lo que hizo Gabriel, que me pareció fenomenal para cerrar, así como establecer un rito particular, el verso que me pareció maravilloso, Gabriel, y las ideas que también dejan los diferentes participantes que han hablado en este conversatorio, en el cual nos entregan la idea de que se están haciendo ritualidades y hay procesos que están llevando a cabo a todas partes del mundo para también generar una ritualidad dentro de la imposibilidad de este contexto, y eso, bueno. Ante eso, y en nombre del equipo del EIM, espero hayan podido disfrutar de esta instancia y quieran acompañarnos nuevamente en los próximos conversatorios, que como les decía al principio, estaremos realizando mensualmente hasta que podamos reunirnos físicamente. Nuestras versiones, el encuentro siempre ha sido en físico, entonces cuando podamos reunirnos, vamos a invitarles a todos para que puedan ir, y ahí vamos a presentar también las convocatorias que hemos hecho, que eso ya va a hablar Macarena. Y bueno, en los próximos conversatorios vamos a abordar otros temas relacionados con la muerte colectiva y extinción, en particular, por ejemplo, cómo la representación de la muerte, cómo se ha dado la representación de la muerte en masa en las artes, por ejemplo. Y bueno, y eso, ahora las dejo con Macarena, quien le describirá las otras actividades que comprenden esta quinta versión del encuentro interdisciplinario sobre la muerte. Y bueno, nuevamente, muchas gracias a todas y todos por participar, y a nuestros expositores, muchas gracias de corazón, y ahí les voy a estar contactando a través de los correos. Buenas tardes y buenas noches, Macarena. Vamos contigo. A ver, me podré poner como... Bueno, ¿se escucha? Bueno, sí. Reitero el agradecimiento a Pésimo Servicio con el video inicial, Iván Cáceres, Adriana Goñi, a Cecilia Vicuña también por participar. Creo que se ha repetido mucho la importancia de generar espacios de encuentro. Creo que aquí con el EIM, este proyecto que venimos haciendo desde el 2015, siempre hemos considerado y ha sido nuestro impulso de mantener esta instancia, lo que se ha comentado mucho, la idea de negar la vida, o sea, negar la muerte es negar la vida. Por tanto, estos espacios que si no se pueden presencialmente, lo traspasamos aquí a través de la virtualidad, considerando que tomar conciencia sobre la muerte también es tomar conciencia sobre la vida y preguntarse qué vida estamos llevando, cómo estamos avanzando y desde ahí también cómo como sociedad creamos rituales o nuestra cultura se hace cargo de las necesidades que van apareciendo dados los contextos sociopolíticos, ambientales, económicos, religiosos, etc. Entonces, nuevamente agradecer también al equipo, como les decía, desde el 2015 que hacemos esto junto a Ignacio, quien facilitó la conversación, a Gabriel, quien está en las gráficas, Joaquín Leal, que nos ha ayudado en las publicaciones de las redes sociales, aquí Macarena en la producción. Les voy a dejar por escrito acá en el chat los medios por los cuales pueden acceder al registro de estos conversatorios, a los antecedentes de los encuentros anteriores, las convocatorias y la difusión de artistas, porque, como decía anteriormente Ignacio, este programa del 2020 que hemos tenido que adaptar a la virtualidad consiste en estos conversatorios que se realizan una vez al mes,
difusión de artistas a través de nuestras redes sociales, Encuentro sobre la Muerte en Instagram, Encuentro Interdisciplinario sobre la Muerte en Facebook, y una convocatoria abierta para la recopilación de archivos sobre reflexiones, creaciones, testimonios, en cualquier formato que quieran compartir. Toda esta base de datos es publicada en nuestras redes sociales y página web también, y esperamos cuando nos podamos reunir presencialmente, montarla en un encuentro en el que podamos analizar también cómo los contextos de muertes masivas influyen en nuestras prácticas y creencias sobre la muerte. Así que nuevamente agradecer, les voy a dejar acá en el chat nuestras redes, invitarles a participar a la convocatoria, y también a quienes participaron, a Gabriel, que decía por aquí en el chat que estaban generando ritos también, y a Estefanía con su obra de los textiles, que dejen sus datos para que podamos acceder a eso. Y eso, les esperamos en el próximo conversatorio, esperamos sigan participando y nos sigamos reuniendo. Muchas gracias, espero tengan una buena tarde.